Hola, la reflexión de hoy la he titulado La ley. Parece que nos defiende, pero nos intimida. Tranquilo, no voy a ir contra la ley, solo quiero analizarla. ¿O no querrás que haga como los políticos que o la critican o la acatan? Pero es que además son ellos los que la hacen. Los políticos, a criticarlas o a acatarlas, lo hacen contra los jueces que las aplican y no suelen ir al fondo. El problema es que nuestras democracias son representativas. Los políticos son los que nos representan. Si la democracia fuese participativa, otro gallo cantaría. ¿Y qué tendrían que hacer para que esta democracia fuese participativa? Pues lo primero, que los amos del mundo quisieran. Los que tienen el poder nunca van a soltarlo. Lo segundo, que el ciudadano lo exija. Maduro tendría que ser. Y por tercero, en caso de lograrlo, habría que preparar la sociedad para que técnicamente fuera posible. ¿Crees que estoy yendo demasiado deprisa? Es que si no lo empezamos a plantearnos, nunca llegaremos. Bueno, yo tengo igual, pero son los que se quedan los que lo van a sufrir. A mí me quedan 4 amaneceres. Ya os apañaréis, sois vosotros los que lo acabaréis sufriendo. Mira, la clave está en el referéndum. Hay que consultar al ciudadano lo más posible. Y si no, mira la cantidad de veces que aquí y en cualquier parte del mundo se ha hecho un referéndum. Solo Suiza lo tiene medio emballestado. Hay que aprender de ella. Siempre son los políticos y sus lobbies los que acaban haciendo los proyectos de ley. Lamentable. Piensa, ¿no crees que esta sociedad podría ser algo más justa? El dinero que actualmente se va en las instituciones, ¿no crees que si se invirtiera en la tecnología de la participación, se ganaría mucho más? Bueno, siempre habrá inmovilistas que quieran que todo siga igual. Los interesados conservadores de toda la vida. Pero del mismo modo siempre habrá gente pensante que llegue a plantearse estas cosas. Parece que la ley está para defender al ciudadano de la delincuencia, pero todos sabemos que entre los delincuentes también están los mismos políticos. Y claro, ¿cómo van a justiciarse ellos mismos? Aunque la otra versión de esa misma ley es que también van contra los librepensadores, a quienes van intimidando para que se callen o, en todo caso, digan lo que al sistema le conviene. Doy gracias por vivir en un mundo occidental que me permite pensar en el futuro, cosa que otra gente que vive en otros sitios sufren la violencia e incluso la muerte. Gente inocente que solo tiene el presente, lo que es aterrador. Pienso en esas personas y sufro al no poder hacer nada por ellas. Las guerras, eso que destruye a las personas sin que nadie responda de ello. Hasta la próxima reflexión.